Elementos sobre cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en las condiciones climáticas de la Tierra, principalmente debido a la intensificación del efecto invernadero causado por las actividades humanas. Estos cambios se caracterizan por un aumento en la temperatura media global, patrones de precipitación alterados, eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos, y cambios en los niveles del mar. Elementos clave del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno complejo con múltiples elementos interconectados. Algunos de los elementos clave incluyen: 1. Gases de efecto invernadero, GEI. Los gases de efecto invernadero son componentes atmosféricos que atrapan el calor del Sol y mantienen la Tierra habitable. 3. Sin embargo, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura, liberan cantidades excesivas de GEI, lo que intensifica el efecto invernadero y provoca un aumento en la temperatura global. Los principales GEI incluyen: dióxido de carbono. CO2 es el GEI más abundante y proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles. Metano. CH4 se libera de la descomposición de materia orgánica, la ganadería y la producción de gas natural. Óxido nitroso. N2O proviene de la agricultura, la quema de combustibles fósiles y algunos procesos industriales. Gases fluorados. Incluyen hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y perfluorocarbonos, utilizados en refrigerantes, extintores de incendios y aislantes eléctricos. 2. Impactos del cambio climático. El cambio climático tiene impactos significativos en los sistemas naturales y humanos, incluyendo: aumento del nivel del mar. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo contribuyen al aumento del nivel del mar, lo que amenaza las zonas costeras y las comunidades que viven en ellas. Eventos climáticos extremos. El cambio climático intensifica la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como huracanes, sequías, inundaciones y olas de calor. Pérdida de biodiversidad. El cambio climático amenaza la supervivencia de muchas especies, alterando los ecosistemas y provocando la extinción de plantas y animales. Inseguridad alimentaria. El cambio climático afecta la producción agrícola, lo que puede conducir a la escasez de alimentos y la inseguridad alimentaria. Desplazamiento de poblaciones. Las consecuencias del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y los eventos climáticos extremos, pueden obligar a las personas a desplazarse de sus hogares. 3. Mitigación y adaptación. Para abordar el cambio climático, se necesitan acciones de mitigación y adaptación. Mitigación se refiere a la reducción de las emisiones de GEI para frenar el calentamiento global. 4. Esto implica la transición a fuentes de energía renovables, la eficiencia energética, la gestión sostenible de los bosques y la agricultura. Adaptación se refiere a los ajustes que se deben hacer para adaptarse a los impactos del cambio climático que ya se están experimentando. 4. Esto incluye la construcción de infraestructuras resistentes al clima, la gestión del agua, la protección de las costas y la adaptación de los sistemas agrícolas. 4. Acuerdos internacionales. La comunidad internacional ha reconocido la gravedad del cambio climático y ha firmado acuerdos internacionales para abordar el problema. El Acuerdo de París 2015 es un acuerdo histórico que busca limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Conclusión. El cambio climático es un desafío global que requiere una acción urgente y coordinada. La comprensión de los elementos clave del cambio climático, sus impactos y las acciones necesarias para mitigarlo y adaptarse a él es esencial para construir un futuro sostenible. 5. Es importante recordar que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el cambio climático, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Qué son los forzamientos climáticos internos y cómo afectan al cambio climático? Los forzamientos climáticos internos son procesos naturales que ocurren dentro del sistema climático de la Tierra y pueden influir en el clima a corto, mediano o largo plazo. A diferencia de los forzamientos climáticos externos, que provienen de fuentes externas como el Sol o las erupciones volcánicas, los forzamientos internos son procesos que se originan dentro del propio sistema climático. Tipos de forzamientos climáticos internos. Algunos ejemplos de forzamientos climáticos internos incluyen: variabilidad natural de la circulación oceánica. Las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo o la corriente de Humboldt, transportan calor y humedad alrededor del planeta, influyendo en la distribución de la temperatura y las precipitaciones. Las variaciones naturales en la intensidad y trayectoria de estas corrientes pueden provocar cambios en el clima regional y global. Fenómenos climáticos cíclicos. Algunos fenómenos climáticos, como el Niño Oscilación del Sur, ENSO, son variaciones cíclicas en la temperatura superficial del Océano Pacífico Ecuatorial.
Estos ciclos pueden afectar los patrones de lluvia y temperatura en diferentes partes del mundo. Volcanes. Las erupciones volcánicas liberan grandes cantidades de dióxido de azufre, SO2, a la atmósfera, que pueden reflejar la radiación solar y enfriar el planeta temporalmente. Sin embargo, a largo plazo, las erupciones volcánicas también pueden liberar gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2, que contribuyen al calentamiento global. Cambios en la cubierta terrestre, la deforestación, la desertificación y la urbanización pueden afectar el albedo, la cantidad de radiación solar que se refleja, y el ciclo del agua, lo que puede influir en el clima local y regional. Efectos de los forzamientos climáticos internos en el cambio climático. Los forzamientos climáticos internos pueden contribuir a la variabilidad natural del clima, pero no son la causa principal del cambio climático actual. El cambio climático actual es principalmente causado por los forzamientos climáticos externos, principalmente la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Sin embargo, los forzamientos climáticos internos pueden interactuar con los forzamientos externos y afectar la magnitud y el ritmo del cambio climático. Por ejemplo, un periodo de El Niño puede exacerbar los efectos del calentamiento global, mientras que un periodo de La Niña puede mitigarlos temporalmente. Conclusión. Los forzamientos climáticos internos son procesos naturales que pueden influir en el clima, pero no son la causa principal del cambio climático actual. Es importante comprender estos procesos para poder predecir y mitigar los efectos del cambio climático, ya que pueden interactuar con los forzamientos externos y afectar la magnitud y el ritmo del cambio climático. ¿Cómo se comparan los forzamientos climáticos internos con los externos en términos de su influencia en el cambio climático? Los forzamientos climáticos internos y externos juegan papeles distintos en la configuración del clima de la Tierra. Aunque ambos pueden provocar cambios climáticos, el cambio climático actual está dominado por los forzamientos externos, especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Forzamientos climáticos internos. Origen. Estos forzamientos se originan dentro del sistema climático de la Tierra. Ejemplos: variabilidad natural de la circulación oceánica, como la corriente del Golfo; fenómenos climáticos cíclicos, como el Niño, oscilación del sur; erupciones volcánicas y cambios en la cubierta terrestre. Efectos. Pueden causar variaciones climáticas a corto, mediano o largo plazo, pero no son la causa principal del cambio climático actual. Influencia en el cambio climático actual. Pueden interactuar con los forzamientos externos, amplificando o mitigando sus efectos. Forzamientos climáticos externos. Origen. Provienen de fuentes externas al sistema climático de la Tierra. Ejemplos: variaciones en la radiación solar, erupciones volcánicas, cambios en la composición de la atmósfera, como las emisiones de gases de efecto invernadero, y cambios en el uso del suelo. Efectos. Pueden provocar cambios climáticos a largo plazo, incluyendo el calentamiento global actual. Influencia en el cambio climático actual. Son la causa principal del cambio climático actual, especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Comparación. Magnitud. Los forzamientos externos, especialmente los relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen un impacto mucho mayor en el clima actual que los forzamientos internos. Duración. Los forzamientos internos pueden causar variaciones climáticas a corto, mediano o largo plazo, mientras que los forzamientos externos, como las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden tener efectos duraderos en el clima durante siglos o incluso milenios. Predictibilidad. Los forzamientos internos son a menudo más difíciles de predecir que los forzamientos externos, ya que están influenciados por procesos complejos y variables. Conclusión. En resumen, los forzamientos climáticos internos son procesos naturales que pueden influir en el clima, pero no son la causa principal del cambio climático actual. Los forzamientos externos, especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, son los principales responsables del calentamiento global actual. Es crucial comprender ambos tipos de forzamientos para poder predecir y mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cómo se pueden modelar y predecir los efectos combinados de los forzamientos climáticos internos y externos en el futuro? Modelar y predecir los efectos combinados de los forzamientos climáticos internos y externos en el futuro es un desafío complejo que involucra la utilización de modelos climáticos sofisticados. Estos modelos son herramientas matemáticas que simulan el sistema climático de la Tierra, incluyendo la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y el hielo. Modelado de forzamientos climáticos. Los modelos climáticos incorporan diferentes tipos de forzamientos, tanto internos como externos, para simular el clima pasado, presente y futuro. Forzamientos internos. Variabilidad natural. Los modelos climáticos incluyen parámetros que representan la variabilidad natural de la circulación oceánica,
como el Niño Oscilación del Sur, ENSO, y otros fenómenos cíclicos. Volcanes. Se incorporan datos históricos de erupciones volcánicas para simular sus efectos en la atmósfera, incluyendo la liberación de gases de efecto invernadero y aerosoles que reflejan la radiación solar. Cambios en la cubierta terrestre. Los modelos consideran los cambios en el uso del suelo, como la deforestación y la urbanización, que pueden afectar el albedo y el ciclo del agua. Forzamientos externos. Radiación solar. Los modelos incluyen variaciones en la radiación solar, tanto a corto plazo, como las manchas solares, como a largo plazo, como los ciclos orbitales de la Tierra. Gases de efecto invernadero. Se incorporan datos sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O, para simular su efecto en el calentamiento global. Aerosoles. Los modelos consideran los aerosoles atmosféricos, como los sulfatos y los hollines, que pueden reflejar o absorber la radiación solar, afectando el balance energético de la Tierra. Predicciones futuras. Los modelos climáticos se utilizan para generar proyecciones sobre cómo evolucionará el clima en el futuro bajo diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas proyecciones incluyen aumento de la temperatura global. Se espera que la temperatura global aumente en el futuro, con diferentes niveles de aumento dependiendo del escenario de emisiones. Cambios en los patrones de precipitación. Los modelos predicen cambios en los patrones de precipitación, incluyendo áreas que se volverán más secas o más húmedas. Eventos climáticos extremos. Se espera que los eventos climáticos extremos, como las olas de calor, las sequías y las inundaciones, se vuelvan más frecuentes e intensos en el futuro. Aumento del nivel del mar. Los modelos predicen un aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares y las capas de hielo. Limitaciones y desafíos. Los modelos climáticos son herramientas importantes para comprender el cambio climático, pero tienen limitaciones. Incertidumbre. Los modelos climáticos tienen incertidumbres inherentes, ya que no pueden capturar todos los procesos complejos del sistema climático. Complejidad. El sistema climático es extremadamente complejo, y los modelos simplifican muchos procesos para poder ser ejecutados. Datos. La calidad y la cantidad de datos disponibles para alimentar los modelos pueden afectar la precisión de las predicciones. Conclusión. Modelar y predecir los efectos combinados de los forzamientos climáticos internos y externos en el futuro es un desafío complejo, pero esencial para comprender y abordar el cambio climático. Los modelos climáticos son herramientas importantes para este propósito, pero es importante reconocer sus limitaciones y continuar mejorando su precisión. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.